bendito Señor, estamos aquí por ti y para ti. Hoy ponemos delante de tu presencia este encuentro, esta reunión contigo. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos que hoy nos uses, Señor. La cita es contigo y queremos ser fieles a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Instrúyenos, dirígenos, muéstranos y háblanos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy continuamos con el estudio de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. El tema tiene que ver con lo que vimos del capítulo 1 de Colosenses la semana pasada. Pablo continúa haciendo allí unas exhortaciones a la iglesia de Colosas. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que nos va a decir el Señor con esta palabra. Esa es la actitud correcta. El Señor nos va a hablar con ella. En realidad es sencillo entender lo que Dios quiere decirnos, pero para eso necesitamos estar en conexión con el Espíritu Santo de Dios. La palabra de la semana pasada y esta nos va a decir mucho sobre la forma de vivir. Colosenses 2:1. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. Pablo está describiendo aquí una batalla espiritual que él tiene muy grande. Dice, grande la lucha que sostengo por ustedes. La lucha de Pablo es la lucha del corazón del pastor. ¿Cuál es la lucha del pastor? Eso es fácil saberlo de acuerdo a la predicación que se da. Si los intereses están muy en este mundo, pues la predicación rondará ese tema. Pero si es la santificación, el pecado, la entrada a la vida eterna, de eso es lo que nos va a hablar Pablo precisamente. Versículo 2. Entonces nos plantea que él tiene una lucha por los de Colosas y la Odisea, para que su corazón se anime, en primer lugar, y para que permanezcan unidos en amor, segundo, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Amén. Cuando un versículo no deja muy en claro el sentido completo, porque es una verdad un poco compleja, entonces lo mejor es analizar palabra por palabra. Lo primero que dice Pablo es que está exhortando al pueblo de Dios, a la iglesia, a que su corazón se anime. ¿Y se anime por qué? ¿Será que la iglesia está desanimada? ¿Será que las ovejas están débiles? ¿Desanimados por qué pueden estar? Pues ya son varios los siervos del Señor que comentan que a raíz del cierre de las congregaciones y del inicio de la predicación virtual, al empezar a abrir ciertas iglesias, entonces es un fenómeno muy notorio que no todos quieren volver a congregarse. Parece que muchos de los llamados cristianos no se encuentran suficientemente animados para regresar a una vida espiritual. Si es así, se pregunta uno, bueno, ¿y los que se están congregando cómo están? ¿Estarán igual? ¿Están animados? Y para que permanezcan unidos en amor. ¿Por qué unidos? ¿Hay murmuraciones? ¿Hay peleas, divisiones? Quizás no entre cristianos, porque ahora la congregación ha cambiado radicalmente, pero es probable que por el mismo malestar que existe por la situación mundial, entonces haya una propensión a tener más discusiones que antes. Lo bueno es que Pablo dice, la lucha que sostengo por ustedes es para que su corazón se anime, por esa razón les estoy predicando, y para que unidos en amor alcancen
todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento. Pero para lograr las riquezas de algo, en este caso de la relación con Dios, yo tengo que estar convencido de quién es el Dios en el que yo creo. Claro. Yo no voy a lograr cosas grandes con metas pequeñas, ni con visiones cortas. Si mi visión es alta, es profunda, es eterna, entonces voy detrás de riquezas igualmente grandes. ¿Será que estamos teniendo esa búsqueda de una meta alta? ¿Será que estamos convencidos de que estar con Dios es algo que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida? Para lograr la riqueza también yo tengo que estar entendiendo lo que estoy recibiendo. La riqueza en Dios se va logrando en la medida en que yo comprendo lo que Dios me está dando y lo pongo en práctica. Si para mí Dios es solamente una cuestión de oír, pues no voy a vivir nada. Lo veremos en el siguiente punto. Pablo está diciendo que logren las riquezas de la convicción y del entendimiento y para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En la Reina Valera contemporánea es llamativo como se usa este término. Espero que ya estén familiarizados todos con este método. Estamos tratando de analizar las palabras. ¿Por qué Pablo dice, conozcan el misterio? ¿Por qué Dios es un misterio? Vamos a ver que hay 4 clases de misterio. El primero, misterio es lo que no ha sido revelado. Eso lo muestra Pablo cuando dice que el misterio que ha sido ahora revelado a la iglesia. Quiere decir que a los judíos no les fue revelado. Yo me pregunto, ¿cuántos de los creyentes, de los congregantes, de los simpatizantes del Evangelio del Señor Jesucristo han recibido revelación de las cosas grandes y altas de Dios? Porque el segundo nivel es cuando lo que ya fue revelado llegó, pero todavía no ha sido entendido. El Señor nos está hablando con algo muy claramente, como hoy, por ejemplo. Nos está mostrando cosas muy profundas. Pero la pregunta es, ¿cuántos están entendiendo qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de la lucha de Pablo? Pablo está buscando convencer el corazón de los colosenses de que necesitan meterse más con Dios para entender más a Dios. Y la palabra en Juan nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a quien tú enviaste, que te conozcan. Entonces, una religión es llegar a comprender algunas pequeñas cosas y repetirlas. Eso es todo. Al 5º año, al 10º año se hace lo mismo que el primero. Pero una revelación es un entendimiento progresivo de cada vez cosas más grandes y más profundas. Por eso el tercer nivel del misterio es que lo que ya ha sido entendido puede que todavía no haya sido vivido. Ok, yo recibí revelación y ya la estoy empezando a entender, pero todavía no la estoy aplicando en mi vida. Hay muchas cosas de Cristo que están quedando en ese nivel, en el nivel de la teoría. Por ejemplo, los dones. Por ejemplo, el fruto del Espíritu, la paciencia, el autocontrol, el autodominio. Por ejemplo, la relación directa con Dios y la revelación que Él da en la comunión con Él. Ese es un misterio para muchos cristianos, porque no van a esa presencia viva, por tanto no entienden qué es lo que Dios quiere hacer con ellos. Y finalmente, lo que es revelado, es entendido, es vivido, ahora es enseñado. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? A otros que no lo entienden. Pablo le está hablando a una iglesia sobre lo que él ya recibió como revelación y lo tomó como certeza y verdad y lo vive cada día y se lo transmite a todas las diferentes iglesias, a los corintios, a los efesios, a los gálatas. Esa es la lucha del pastor, es la lucha del cristiano maduro,
que ya ve la vida plena de Cristo en su propia vida y entonces quiere dársela a otros. Pero ve a veces como los otros no captan la profundidad y para ellos es como si les estuviera hablando en chino o en japonés, cualquier idioma de los más raros del mundo, cuando se habla de los misterios de Cristo y de Dios. Pero el verdadero cristianismo es eso, es vivir en los misterios de Dios. Entonces, resumimos un poco este punto. Para ti, ¿qué clase de misterio es Dios y Jesucristo? Primero, no te ha sido revelado. Yo no creo que ese sea el punto porque se supone que si uno aceptó a Cristo como Salvador, ya tiene revelación de muchas cosas. Por ejemplo, que hay una vida eterna por la que hay que trabajar, que hay un pecado que hay que sacar. Eso es apenas obvio. Que hay que crecer en la madurez cristiana. Otra cosa plenamente obvia, se llama santificación. Pero será que de pronto el Señor te ha sido revelado, pero no logras captar toda su importancia en tu vida, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu vivir. O estás un poco más allá y entonces ya recibiste la revelación, pero no has entendido todavía porque no lo has estudiado. La revelación viene de dos fuentes. Una, el estudio juicioso y continuo de la palabra de Dios. Dos, después de haberlo estudiado, ir a meditarlo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa allí? Cuando uno ha estudiado un pasaje a fondo y procura entenderlo y pone todo en oración y le pide al Señor que lo guíe, entonces empieza a pensar en lo que acaba de leer. Eso es lo que se llama meditar. Empieza a tratar de entender y el Espíritu Santo empieza inmediatamente a trabajar en el corazón y en la mente de ese creyente que se ha dispuesto. Cuando ha leído y ha trabajado con juicio, el Espíritu empieza a mostrarle: mira, hijo, esto quiere decir esto y esto y esto y esto. ¿Ustedes creen que hace 2000 años estos creyentes tan consagrados que veíamos, tan entregados, tan apasionados por la vida con Cristo, tenían institutos bíblicos como hoy? ¿Ustedes creen que estos cristianos de hace 2000 años tenían Biblia en sus casas? No una, sino 2, 3 versiones como las tenemos hoy. ¿Ustedes creen que ellos podían fácilmente conectarse por WhatsApp o Telegram con su pastor y decirle: pastor, tengo esto, por favor ore por mí, por favor explíqueme esto que no entiendo? Nada de eso. Pero estos cristianos de hace 2000 años recibían la revelación directamente de la fuente, porque ellos oían una predicación en el parque público, en la calle o en una sinagoga, y salían con el corazón completamente quebrantado por la presencia de Dios e iban hasta sus casas después de varias horas de camino pensando, meditando en la palabra que les había sido dada. No podían leerla en sus casas. Era todo un lujo tener un rollo de pergamino que era muy costoso en esa época. Y si acaso se podía tener uno, no se podía tener 2. Ese uno era un solo libro, el rollo de Isaías o el rollo de Jeremías, pero no se podía tener todos los 30 y pico de rollos del Antiguo Testamento, y mucho menos cuando el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Las predicaciones en las iglesias, en casa, hace 2000 años, tenían que ver con un pastor que estaba dispuesto para Dios y que era tomado por el Espíritu Santo y que tomaba la palabra del Antiguo Testamento y tomaba las cartas de Pablo y enseñaba las cosas sobre la iglesia, sobre el trabajo del Espíritu Santo en el creyente y sobre la obra grandiosa de Dios el Padre y Dios en el Hijo en cada uno. Ellos tenían esa revelación. Entonces, ¿será que tú has entendido y has vivido ya? Porque estás aplicando la enseñanza. Ya en tu vida se ha hecho una realidad el saber que sí, el Espíritu Santo te guía, que sí, el Espíritu Santo es tu maestro, que sí es cierto que si tú esperas en Dios, Él se manifiesta,
con respuesta. Que es completamente cierto que el Señor es la fuente de tu fuerza, Sí, es verdad. de tu constancia. Entonces, si eso ya lo has vivido así, ahora puedes estar en el último nivel, que es el de vivido y enseñado, porque ves los resultados de la palabra de Dios en tu propia vida. Esto es lo que Pablo está tratando de transmitirnos en Colosenses. Nos está diciendo quién es el Señor Jesucristo dentro de nosotros, para que salgamos confiados a hablar con Él y a pedirle que nos muestre cómo debemos vivir. Versículo 3 dice: en quien se hayan escondidos, Colosenses 2:3. Colosenses 2:3, se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo se hayan escondidos todos los tesoros de Proverbios, de Eclesiastés y de cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En Cristo. Tú lees la palabra y vas a Cristo o al Espíritu Santo, y Él te revela la palabra escrita. Entonces, cuando tienes esos tesoros, entonces tu vida práctica está marcada por pensamientos, por decisiones y por acciones sabias y entendidas, santas, basadas en la palabra. Eso es lo que dice aquí. Amén. En quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y Él va en ti. Y lo va a volver a decir ahora más adelante. Versículo 4. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Otra carga de Pablo era constantemente exhortar a los creyentes para que no cayeran en las trampas de los falsos maestros y de los falsos predicadores, de las falsas iglesias, quizás famosas, quizás muy reconocidas, pero donde se está predicando un evangelio incompleto o un evangelio muy blando, donde no se está exhortando al creyente a vivir en santidad y a salir del pecado. Por tanto, se toma una palabra como esta y se le dice: en Él tú tienes toda la sabiduría, y es lo único que tienes que hacer, hermano cristiano. Gózate en el Señor. Espera hasta que Él venga por ti, porque no hay nada más que hacer. Él ya está en toda su plenitud. Pero Pablo dice: cuidado, porque para lograr la plenitud de Cristo, Él pide unos requisitos, que son tu santidad. Versículo 5. Porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Eso quiere decir ni más ni menos que entonces tu vida práctica está tan ordenada ya, que te lleva a la armonía y la paz del Señor. Ya tus decisiones son sabias, tus pensamientos son sabios, todo tu vivir es sabio, y por tanto es paz y armonía lo único que empiezas a sentir, aunque tengas crisis externas. Dice, su buen orden y la firmeza de su fe. Hoy llamamos a eso certeza. Caminas seguro porque sabes en qué crees. Estás totalmente convencido que la palabra de Dios se hace realidad en ti. Que cuando te persiguen, cuando te calumnian, cuando te atacan, te gozas porque estás diciendo: Señor, gracias, porque recuerdo esa palabra que dice: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Recuerdo esa palabra que dice: Señor, para entrar al reino de los cielos es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Recuerdo esa palabra que dice que el diablo anda como león rugiente. Señor, gracias. Gracias. Que en esta versión dice su buen orden, y en esta versión que yo estoy leyendo dice: aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Y lo que tú decías, pastor, es eso, ese buen orden, ese ser ordenados, es estar confiando siempre en lo que el Señor está haciendo en nosotros. Amén. Con ese resultado del orden y la certeza,
dice el versículo 6, por tanto, como consecuencia de esa vida ordenada, de esa vida con seguridad en la palabra, en el Dios en el que creyeron, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Y este para mí siempre ha sido como un recorderis en el cual yo rememoro el día que llegué a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo llegué? Yo no sabía que estaba llegando. Yo no vi nada con mis ojos. Tampoco oí directamente con mis oídos físicos. Pero en mi corazón se hizo una certeza, una fe de que estaba encontrando la respuesta para mi vida que venía buscando desde hacía 40 años. Y a partir de ese momento dije, esta es la respuesta definitiva para mi vida, no me vuelvo a apartar. El Señor oyó ese clamor y me dio entonces esa constancia, esa permanencia, porque con mis fuerzas no hubiera podido, es con las fuerzas del Señor. Pero cada día de mi vida cristiana ha sido con la misma fe, desafiando mi fe, como ese día, en el cual sin ver nada dije, aquí está el Señor Jesucristo, Él es mi maestro, me dijo que iba a tomar mi vida y que me iba a llevar a respuestas. Tal cual, así lo hizo. Y cada día, cuando vienen las dudas, inmediatamente yo las saco corriendo porque digo, como lo recibí, así tengo que vivir, con la misma fe, incluso más fe. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. ¿Cómo? 2 puntos, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acción de gracias, que es como fueron enseñados. 4 cosas. Arraigados, nos habla de una raíz profundamente metida dentro de la tierra, de forma tal que cuando viene la tempestad, no se sale de esa raíz. Y eso nos recuerda el Salmo 1, versículos 1 al 3, nos dice la palabra, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Se apartó, esta es la vida santa. Si tiene que ir a donde los pecadores es para evangelizarlos, no para departir, compartir, porque ya no hay un yugo igual, hay uno desigual. Versículo 2, que por el contrario, en vez de estar perdiendo el tiempo en estas cosas mundanas, ahora dice, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. El varón, la mujer, en camino de santidad, se apartan del mundo para no contaminarse con tantas cosas, trabajan para el Señor, pero, insiste en la palabra de Dios, se deleita en la ley del Señor. De día y de noche medita en ella, porque el Espíritu Santo empieza a hablarle con esa palabra. Versículo 3. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, por eso decía Colosenses 2:7, arraigados, como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento, da su fruto. Eso lo vemos en la naturaleza, un árbol que crece bien nutrido, bien enraizado y bien regado, siempre va a producir fruto adecuado. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, está lleno de vida. En todo lo que hace prospera. Y la palabra prosperidad bíblicamente corresponde a tiene éxito. Cumple la empresa que le fue encomendada. Nos va bien en todo. En último lugar, prosperidad quiere decir abundancia material. Pero en primera instancia es éxito. Entonces el árbol bien plantado, el cristiano bien arraigado, ahora es sobreedificado. Esa explicación está en la primera de Corintios 3, 10 al 11. ¿Qué es alguien que está arraigado y ahora está sobreedificado? Pues por lógica se puede entender. Primero, ha crecido hacia abajo, se ancla firmemente en el terreno donde está sembrado, en este caso es la roca, casa sobre la roca, y ahora
estando bien sembrado, empieza a crecer hacia arriba, se sobreedifica y produce el fruto. Primera de Corintios 3:10 al 11 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Este es el corazón, el meollo del tribunal de Cristo. Ustedes han oído la explicación. Existe el juicio del trono blanco, o mal conocido como juicio final, que es para los incrédulos, pero para el creyente existe el tribunal de Cristo, que es el sitio donde se presenta el creyente, inmediatamente muere o inmediatamente es arrebatado. Será en el cielo, y allí daremos cuenta de las obras que hicimos, si fueron bien hechas o si fueron mal hechas. No es un juicio para condenación, es un juicio para premios y galardones. Si las obras fueron bien hechas, bien cimentadas, bien sobreedificadas, porque el fundamento es Cristo, dice ahí, en el versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de una predicación, el fundamento de una iglesia, el fundamento de un trabajo cristiano, de un evangelismo cristiano, es Jesucristo siempre. No es el pastor, no es la iglesia, no es el renombre, no es nada de eso. Nuevamente en el versículo 8 dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Por qué lo dice por segunda vez, por tercera, por quinta? Porque él lo repite continuamente. Que en el tiempo de Pablo pasó lo mismo que hoy está pasando, multiplicado por no sé qué factor, 10, 100 o 1000. Había predicadores que no estaban bien fundamentados, menos estaban bien sobreedificados, y compartían una parte del evangelio y otra parte de mentiras. Llevaban al extravío a los creyentes. Y eran predicaciones que, como no estaban basadas en la Biblia, entonces se basaban en los supuestos, los presupuestos del predicador. Y hoy vemos muchos libros y muchas predicaciones de gente que tiene una fuerte raíz humanista, pero una escasa raíz cristiana. Entonces le están metiendo mucha psicología, mucha declaración positiva, mucho pensamiento positivo, pero de Cristo poco y nada. Y hay predicadores conocidísimos, en Estados Unidos hay muchos de ellos, que tienen una infinidad de libros. Entonces viene la exhortación: cuidado, que nadie los engañe, conozcan la verdad plena, para que si llegan a leer un libro de esos, o ir a una congregación donde están predicando falsa doctrina, ustedes sepan, conozcan, disciernan. Y la parte final de lo que vamos a ver hoy, versículos 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo vimos la semana pasada. Todos los poderes, todos los atributos de Dios están en Jesucristo. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Las dos naturalezas de Él son completas y perfectas. Qué belleza. Y el Señor, ahora a nosotros como cristianos, nos convierte en individuos de doble naturaleza. Amén. Seguimos con la naturaleza humana, pero ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. La naturaleza de Dios el Padre. No que seamos dioses, pero sí hechos a imagen y semejanza de Él, y desarrollando esa vida plena que el Señor quería allá en el Edén para el creyente que realmente cree. Quiero decir con esto, hermanos, que un creyente maduro y estable es un creyente que va desarrollando el paraíso en su vida, con muchos problemas, muchas dificultades provenientes de afuera, de Satanás, pero mucho fruto interior y mucha abundancia. De eso es de lo que Pablo nos está hablando, y esa es su carga.
para que los cristianos no se queden en un nivel demasiado bajo, sino que cada creyente sea completamente consciente de toda la bendición que el Señor ha derramado por causa de su Hijo. Que no sea un creyente que vive en dudas permanentes, en tropiezos, en pensamientos demasiado materialistas y profanos, y no ve la solución que está con él en su corazón. Versículo 10, en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Ahí está. Salvación completa y todos los recursos celestiales para la madurez espiritual. Es que, pastor, yo no tengo fuerzas para hacer. No, hermano. La palabra te dice otra cosa. Léete Colosenses 2, 9 al 10, con calma, en oración y meditándolo en el Espíritu Santo, y vas a descubrir la clase de poder que tienes en tu corazón, que es el poder de Dios, porque es su Hijo el que está morando en ti. Y viene la exhortación final, por lo menos para esta parte. Versículos 11 y 12. En él ustedes también fueron circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Pastor, no entiendo por qué. Eso significa que ya no puedo pecar. Sí, hermano, eso significa que ya no puedes pecar como pecabas antes. Ya no tienes la esclavitud al pecado. Ya no debes tener la costumbre de pecar como lo hacías antes, ni la mala intención. Eso, si eres verdaderamente hijo de Dios, quedó borrado. Pero que caigas en pecado de vez en cuando, no con intención, sino por descuido, por negligencia, porque te apartaste de la lectura de la palabra, porque no estás en comunión con Dios, entonces eso es otra cosa. Ese pecado es perdonado cuando lo confiesas, pero ya estás libre de la naturaleza pecaminosa, que es la que esclaviza a los que están en la calle. Por esa razón ellos no se pueden controlar en sus iras y mal genio, no pueden controlar sus estafas y sus robos, porque algo los encadena siempre y los obliga a llegar allá. Tú ya no. Son esclavos de eso. Amén, son esclavos del pecado. Nosotros somos liberados para ser esclavos de Cristo. Versículo 12. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados. Ese es el simbolismo del bautismo. Sumergido hasta lo más hondo con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él. Cuando sales del agua, cuando sales de haber aceptado al Señor, por la fe en el poder de Dios. Es por la fe. Tu vida fue salva un día por fe, ahora tiene que ser santa por fe, porque crees que estás siendo santificado, porque crees que el pecado ya fue vencido y que puedes vencer cualquier caída con el arrepentimiento y la confesión. Y el Señor te perdona y te trae nuevamente a Él, que lo levantó de los muertos, dice la palabra. Es el poder grandioso de Dios que levanta a Cristo de entre los muertos, el que te levanta a ti. ¿Qué más necesitamos para vivir la vida plena y abundante? Ahí está todo. Cristo. Amén y amén. Bueno, bendito Señor, gracias porque nos enseñaste que tú lo tienes todo, que en ti habita toda la plenitud de la deidad. Todo el poder, toda la ciencia, todo el amor, todo habita en ti. Y que nosotros, cuando te recibimos y vivimos contigo, también estamos completos. Hoy te pedimos, Señor, que nos hagas entender que no estamos solos en el mundo, que no caminamos por la vida como hijos desamparados, sino que teniendo tu Santo Espíritu tenemos poder, fuerza, sabiduría, dominio propio, control. Amén. Tenemos todo lo que necesitamos para salir adelante, no tenemos miedo. Hoy te pedimos que nos revistas aún más, que nos des ese entendimiento, que tengamos conciencia de quién somos cuando caminamos, cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos, cuando tenemos tropiezos, que nos hagas entender que nosotros estamos completos en ti
y que tú, Señor Jesucristo, eres la cabeza de todo principado. Oh Señor, permítenos entender esta revelación tan hermosa. Bendícenos en esta hora y también te pedimos, Padre, que nos santifiques. En esta noche que queremos recibir la Santa Cena, celebrarla en tu precioso nombre, Padre eterno, te imploramos y suplicamos, Señor, que nos perdones. Tú que escudriñas lo profundo del corazón y ves nuestros pecados, perdónanos. Queremos limpiarnos, queremos estar dentro de ti, Señor, y que tú estés en nosotros con un corazón limpio, con un corazón sincero para ser dignos de recibir esta Santa Cena. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.